Vamos a seguir con la palabra. Vamos a hablar de sanidad, ¿qué os parece? Vamos a hablar de sanidad, ¿eh? Porque no solamente nos ha hecho el Señor salvos, no solamente nos ha justificado, nos ha hecho justos y nos ha perdonado, sino que como la paga del pecado es muerte y enfermedad, cuando Dios nos perdona y cuando Dios nos justifica, ahora hay algo también que podemos recibir en el nombre de Jesús. Amén. Porque está escrito, no es algo que nosotros lo creamos simplemente por creer, sino porque Dios lo ha establecido así en su palabra. Amén. A veces nosotros nos fijamos en la realidad. Es que la realidad es que me ha dicho el médico que tengo esto, esto y esto. Pero esa es la realidad, pero no es la verdad. Quiero que lo entendáis. La realidad es una cosa, la verdad es otra. Cristo es la verdad. La realidad es lo que los médicos, lo que tú puedes estar pasando. Pero la verdad es su palabra y siempre será su palabra. Amén. Por eso el justo por la fe vivirá. Y tenemos que aprender a creer siempre en su palabra. Amén. Su palabra es verdad. Mi palabra es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Por eso nosotros podemos ver la realidad, pero nuestra fe está en su palabra. Amén. No vamos a negar la realidad. Eso es lo que los médicos dicen, bueno, pero la verdad es otra. La verdad es que por su llaga yo soy sano. Amén. Santiago 5:13. Santiago 5:13. Vamos a ver lo que dice aquí el Señor en su palabra. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido, triste, con depresión, con problemas mentales? Porque la depresión viene muchas veces de nuestra cabeza. A veces la depresión viene por causa del orgullo, porque no conseguimos lo que queremos y nos viene depresión. Bueno, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Sigue. Vamos a seguir. El 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Creo que hay otro más que puede ser. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Fíjate cómo el Señor no solamente nos saca de la aflicción, nos sana, ¿ven? Y dice, si hubiera cometido pecados, dice que también el Señor lo va a perdonar. Amén. O sea que la oración del justo puede mucho. Hay un pasaje donde dice que Elías tenía las mismas debilidades que nosotros, pero era justo. Y en esa justicia, la oración del justo tiene mucho poder. Entonces, nosotros tenemos que creer en la oración. La oración tiene poder para sanar. Amén. La oración tiene poder para sanar. Porque Dios nos ha hecho justos. En 1 Corintios 14:4, vamos a ver aquí algo muy importante. 1 Corintios 14:4. Porque Dios quiere sanar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Amén. Dios quiere una restauración total de nuestro cuerpo. Porque muchas veces se sana el cuerpo, pero nuestras mentes están enfermas. A veces se sana la mente y nuestros cuerpos están enfermos. Entonces el Señor quiere que seamos restaurados tanto en nuestros cuerpos como en nuestra alma. Y el Espíritu, por supuesto, le pertenece al Señor y Él lo ha vivificado. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a recibir las promesas de Dios y creer más en su palabra que lo que podamos ver. Porque dice que no es por vista,
el justo, el hombre de Dios, no por vista, anda por fe. Amén. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos creyendo en su palabra, vamos a ir recibiendo las promesas de Dios. Amén. Primera de Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. El que habla en lengua extraña, en lenguas angelicales, en las lenguas del Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra? A sí mismo se edifica. La palabra edificar significa restaurar, construir, levantar. ¿Amén? Entonces, cuando tú estás orando en lenguas, eso es un secreto que tú tienes que conocer. Cuando tú oras en lenguas, el Señor te está edificando, te está restaurando y te está sanando. La oración en lenguas sana tu cuerpo. Por eso es muy importante que deseemos y anhelemos recibir el Espíritu Santo. Porque en la medida que tú oras en lenguas, dice que empiezan a fluir ríos de agua viva en tu interior y empiezas a ser edificado en tu interior, fortalecido en tu interior. ¿Amén? Todo lo que está roto, todo lo que está débil, todo lo que está mal, es como si tú entraras en una casa en ruinas y empiezas a edificarla, empiezas a reconstruirla, empiezas a hacer una reforma. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú empiezas a orar en lenguas. Está edificando tu vida. Por eso, cuando tú estás creyendo sus promesas y estás orando en lenguas, lo que estás haciendo es impidiendo que el diablo se acerque a tu vida. Y tú te estás fortaleciendo en tu interior. Porque no es lo de afuera, es lo de adentro lo que hace que lo de afuera esté bien. ¿Amén? Podemos estar muy bien por fuera y por dentro está escacharrado. ¿Amén? Puedes estar muy escacharrado por dentro y sin embargo, por fuera pues parecía que estaba tan bien y se ha ido. Parecía que estaba tan bien y fíjate, se ha ido, ¿verdad? Pero si le hicieron un chequeo hace 2 días y se hace nada, ayer estuve hablando con él, se ha ido. Pero es lo de adentro lo que le da salud a lo de afuera. Amén. O sea, no es primero la carne, es primero el espíritu. Y cuando nosotros nos edificamos en el Espíritu Santo y estamos orando y estamos, oh, que mama y sheka tariri bebetari vaca. Cuando tú estás orando en lengua, tú estás sanando tu cuerpo. ¿Amén? Es muy importante que esto lo entendamos. Primera de Corintios 6:19. ¿Qué nos dice aquí? Primera de Corintios 6:19. ¿Qué somos para el Señor? ¿Qué es ahora nuestro cuerpo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Tú crees que el Señor va a dejar tu cuerpo hecho polvo, mal? ¿Que lo va a dejar? No. Si es el templo del Espíritu. Amén. Y si es el templo del Espíritu Santo, que es la casa de Dios, somos casa de Dios, somos templo de Dios. Cuando nosotros edificamos a través de la oración en lengua, estamos edificando nuestras vidas, lo que estamos es restaurando el templo. Porque muchas veces cuando venimos al Señor venimos muy escacharrados, muy mal, muy mal. Y a pesar de eso no le damos importancia a lo que el Señor nos está diciendo. Mira, el orar en lengua te rejuvenece, te sana, te levanta, te fortalece en el Espíritu Santo y tú empiezas a estar fortalecido en el hombre interior. Ahora que tú dices que no, que las lenguas, que tú dices que no, que ese don, mira, el don más pequeño que puede ser la lengua es el que te lleva a otros dones del Espíritu Santo. El don más pequeño, ese don que muchos no quieren darle importancia, ese don te lleva a otro, porque te va edificando y te lleva a otros niveles. Amén. Por eso es muy importante cuando tú estás orando en lenguas y tú estás creyendo y confesando la palabra de Dios. Amén. Isaías 53:5, ¿qué dice?
Dice, mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, dice seremos, ¿qué dice? Fuimos, ya hemos sido sanados por su llaga. ¿Ven? No es que seremos sanados, sino que ya fuimos sanados. Ahora tú tienes que creer en la palabra y aplicar la palabra a tu vida. Amén. Entonces, en la medida que tú estás orando en lengua, y que más ama, gracias Señor por tu sanidad, porque tú ya me has sanado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Pero tú estás ahí edificando tu vida. Ríos de agua viva están fluyendo en tu interior. Las aguas estancadas producen olor. Las aguas estancadas producen olor. No sé si te has fijado alguna vez en algún charco estancado, produce olor, huele mal, pero los ríos no huelen. Y dice la palabra, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Amén. Dice que del templo, la visión que tuvo el profeta Ezequiel, vio el templo de Dios, dice que había un río y todo el que entraba en el río era sano. Ese río era para sanidad. Dice que también en el libro de Apocalipsis dice que ese fruto, que ese árbol que tenía 12 frutos, cada mes tenía un fruto diferente, dice que ese fruto, sus hojas, eran para sanidad de las naciones. Entonces, Dios quiere tener un pueblo sano. Dios no se conforma con un pueblo enfermo. ¿Ven? La enfermedad no viene de Dios. ¿Podemos estar enfermos? Sí, pero no viene de Dios. Dios lo que quiere es sanidad para su pueblo. Amén. O sea, ¿podemos estar enfermos? Sí, Pablo estuvo enfermo. Timoteo estaba enfermo del estómago. Vemos muchas veces que hay siervos que incluso que han fallecido. Pero eso no significa que la realidad cambie. Cuando Dios quiere hacer su voluntad, al que se lo quiere llevar, se lo lleva. Amén. Su voluntad está siempre por delante, pero nuestra fe tiene que ir siempre por delante. Amén. Muy bien. Isaías 28:12. Isaías 28:12. Aquí fíjate lo que te dice el Señor en su palabra. Isaías 28:12. A los cuales Él dijo, el Señor, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron. ¿Qué dice el otro? En lengua de tartamudos. La anterior, la 13 no, la 11. 28:11. Y leemos todo ese pasaje, el 11, 12 y 13. Hoy va a trabajar, Alberto. El 11, 28:11. 28:11. Sí, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué dice aquí? A ver que lo vea bien. Porque en lengua de tatamudos, ¿habéis visto las lenguas cuando empiezan alguna a hablar en lengua? Conocíamos antes una hermanita en la otra iglesia. No teníamos muchas lenguas, pero lo que decía era la 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 la. Todo era la 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 la. Oye, pero una unción que tenía esa mujer. Una unción que tenía esa mujer. Las lenguas han sido dadas también para poder fortalecernos en nuestro interior. Dice la palabra, porque los discípulos querían predicar el Evangelio, pero el Señor les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. El libro de Efesios nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo, cuando se manifiesta en nuestras vidas, eso no significa, porque dice la palabra, ¿hablan todos lengua? No, quizás hay gente que no habla en lengua. Pero me refiero que las lenguas, tú se las pides al Señor, Dios te las va a dar. Ese bautismo del Espíritu Santo, Dios te lo va a dar. Amén. Conocíamos un chico hace años, al principio de la otra iglesia donde yo estaba, hace años, muchos años. Venía de una iglesia bautista.
No creía en las lenguas. No creía. Decía, esto es mentira, las lenguas, eso no es verdad. Eso de las lenguas, él no creía en las lenguas. Pero en una reunión el Espíritu Santo lo toma, lo bautiza de tal manera. Eso era por la tarde, una reunión de la tarde. Le cayó el Espíritu, empezó a orar en lenguas. No podía parar, quería parar la lengua. La lengua no podía pararla. No podía, se mordía la lengua para pararla, no podía. Estuvo toda la tarde y toda la noche orando en lenguas. Por la mañana tenía toda la lengua ensangrentada del poder que había recibido. El Señor le dio una lección porque muchas veces no creemos en las cosas del Señor. Pero tenemos que empezar a creer en sus promesas, porque una promesa nos lleva a otra. Y vamos de fe en fe, creyendo. Amén. Porque si no creemos en lo básico, ¿cómo vamos a creer en lo que Dios tiene para nosotros? Amén. Le quitamos hojas a la palabra de Dios, arrancamos hojas, porque muchas veces queremos arrancar hojas a la Biblia. A la palabra de Dios no podemos arrancarle hojas. Amén. Cuando el apóstol Pablo se encuentra a un hombre llamado Apolos, que era un predicador, estaba predicando el Evangelio, lo primero que le pregunta es, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y Apolo le dijo, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo si hay Espíritu Santo. Dice, entonces, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Dice, en el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Y muchos solamente son bautizados en el bautismo de arrepentimiento. Pero necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Porque eso va a traer sanidad a nuestro cuerpo. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Dice, ponme el 12. A los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Las lenguas traen reposo y refrigerio a nuestras vidas, y traen revelación del Espíritu Santo también a nuestras vidas. Traen revelación. Empezamos a fortalecernos en el Espíritu Santo. Muchas veces nos olvidamos. Recibimos el bautismo del Espíritu y nos olvidamos de orar en lenguas. Las lenguas se pueden orar. Mayormente las lenguas se utilizan en la oración privada. Mayormente las lenguas son para utilizarla en la oración privada. Cuando tú estás en casa, cuando tú estás caminando, cuando tú estás haciendo trabajo, estás orando en lengua, estás edificándote. Amén. Mayormente las lenguas es para tu oración privada. ¿Podemos orar a la iglesia? Sí, se puede orar en la iglesia, pero tenemos que hacerlo todo siempre con orden. Amén. Hacemos siempre en orden, no pasa absolutamente nada, pero las lenguas son importantísimas que nosotros oremos en lengua, porque eso va a impedir, va a hacer que tú te fortalezcas y el enemigo no va a poder traer enfermedad ni va a traer sobre ti nada malo. Pero cuando nos olvidamos, porque la paga del pecado es enfermedad, muerte. La paga del pecado siempre viene trayendo consecuencias a nuestras vidas. Pero cuando nosotros hemos sido justificados por el Señor, Dios ya nos ha perdonado. Tú ya no eres un pecador, tú eres una persona justa. Y tienes que creerlo. Ya no somos pecadores, hemos sido justificados por el Señor. ¿Amén? ¿No? Claro. Si eso no lo creemos, tú seguirás siendo un pecador. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Porque la fe, tú has recibido la fe para salvación, pero quizás no has recibido la fe para justificación. Y tienes que recibir la fe que te justifica. Y ahí dice la palabra, justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que te justifica? La fe. ¿Qué es lo que te ha salvado? La fe. ¿Qué es lo que te ha acercado a Dios? La fe. La fe en su sangre, la fe en su sacrificio, la fe en lo que Dios ha hecho por tu vida. Amén. Entonces, si por uno entró el pecado, por uno viene la justificación a nuestras vidas. Amén. Entonces necesitamos ser conscientes de que Él nos ha perdonado. Amén. Ahora podemos presentarnos delante del Señor sin pecado delante del Señor. Amén. Cuando tú sabes que has sido libre del pecado, el pecado ya no tiene poder sobre ti. Pero si tú sigues diciendo que eres un pecador, el pecado tiene poder sobre tu vida. Cuando tú sabes que has sido justificado, Dios te ha hecho libre del pecado, te ha fortalecido del pecado. Amén. Ya no puedes. O sea que la oración en lenguas es poderosa. Amén. Salmo 141, verso 3.
Salmo 141, verso 3. ¿Sabes que la mayoría de las sanidades se hacían en la puerta de... ¿Sabes cuál es la puerta del templo? Tu boca. Tu boca es la puerta del templo. Tu boca. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta. Esta es la puerta. Y esta puerta tiene que confesar también, tiene que creer en su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creo y hablo lo que creo. Si tú solamente crees y no hablas, tú no estás fortalecido en la fe, tú no estás creyendo de verdad. Tú tienes que hablar lo que estás creyendo. Por eso tú tienes que orar y tienes que confesar su palabra. Gracias, Señor, porque por tu llaga yo he sido sanado. Gracias, Señor, porque ninguna enfermedad de las que tú enviaste a Egipto vas a enviarme a mí. Gracias, Señor, porque yo soy perdonado, yo soy un hijo tuyo. Gracias, Señor, por el amor que me tienes. Yo soy más que vencedor, yo soy amado por Jesús. Echo fuera todo temor de mi vida. Tienes que aprender a hablar la palabra, a hablar lo que Dios dice de ti, no lo que el mundo dice de ti, porque el mundo puede decir de ti lo que él quiera. Pero ¿qué dice el Señor de mí? Tú tienes que escuchar a tu Padre, no al mundo. El mundo va a decir burradas. Por eso yo soy más que vencedor en Cristo. Amén. Soy más que vencedor en Jesucristo. Mi Padre me ama. Mi Padre no me rechaza, mi Padre me ama. Amén. Entonces tú tienes que aprender a decir lo que Dios. Y cuando esta puerta está trayendo bendición, hay que confesar, sacar nuestros pecados, nuestra basura. ¿Sabes lo que son los pecados? La basura, la basura, la basura. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu interior, guarda el templo. No metas basura dentro. ¿Ven? Hay que sacarla rápidamente. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Qué es lo que los limpia? La sangre de Jesús tiene poder para limpiar mi vida. Amén. Entonces tenemos que aprender a acudir a la palabra de Dios. Hay que acudir a la palabra de Dios. La palabra dice que mientras yo callo, mientras no confieso, mientras yo no le pido perdón al Señor, mis huesos se pudren, se envejecen, te vuelves mal. El pecado siempre va a hacer de ti una vida miserable. Pero cuando tú eres un hombre que estás caminando en la justicia de Dios, en el perdón de Dios, en el amor de Dios, tú estás siendo fortalecido por el Señor. Amén. Muy bien. Hay tiempo. Venga, vamos a ver puertas de sanidad. Vamos a ver algunas puertas de sanidad. Hemos dicho que nuestra boca es una puerta. ¿Amén? Vamos por la primera puerta. Hemos dicho en Isaías 53, verso 5, que por las llagas de Jesús somos sanados. Amén. Esa es la primera puerta, sus promesas de Dios. Por las llagas de Jesús, por las llagas de Jesús, por las llagas de Jesús. Por esa corona de espinas, por esos latigazos que le dieron a Jesús, por esas manos heridas, por esos pies heridos, por ese costado, por esa cruz. Amén. Ahí recibimos esa sanidad. Cada golpe, cada latigazo, todo lo que sufrió Jesús, dice la palabra que por su llaga hemos sido sanos. Amén. Y tenemos que creer la palabra. En la medida que creemos la palabra, va produciendo sanidad en nosotros. Pero si nosotros no creemos en su palabra, tú vas a creer al médico. Y el médico te va a decir, esto no tiene solución. Esto no podemos curarlo. Pero tú tienes que aprender a escuchar, no tanto a lo que te dice el médico, sino a lo que te dice Dios. Amén. Te tienes que morir con las botas puestas. Te tienes que morir en fe, creyendo. Porque si tienes que irte, te vas a morir creyendo. Es mejor morirse creyendo en su palabra que no morirse diciendo, esto no tiene solución. Porque cuando tú dices, esto no tiene solución, todo tu cuerpo está diciendo, nos vamos a morir.
Cuando tú le estás diciendo a tu cuerpo, esto no tiene solución, cuando esto está muy mal, mi vida está muy mal, me siento viejo, me siento cansado, me siento que ya no puedo más, tú estás haciendo que tu cuerpo, boom, 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 se vaya hacia abajo. Pero cuando tú estás creyendo en su palabra, tú estás siendo fortalecido por el Señor. Amén. O sea que o crees lo que te dice el médico, la gente, los vecinos, los familiares, o crees a Dios. Hay que creer a Dios. Segunda puerta, Salmo 107. Salmo 107. Dice, creo que es el verso 20, no está aquí apuntado, pero creo que es el verso 20. Dice, envió su palabra y lo sanó. Mira, poco a poco me voy acordando de los versículos ya. Envió su palabra y lo sanó. Envió su palabra. Señor, no es bueno, no es lícito, no quiero que entres en mi casa, soy un romano, pero di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra, Señor, solo envía tu palabra, porque yo soy hombre con autoridad, y le digo a este ve y va, y al otro haz esto y lo hace. Y Jesús dice, este hombre tiene una fe increíble. Envía tu palabra, Señor, y mi siervo sanará. Y el Señor dice, ve, tu siervo está sano. Y cuando llega le preguntan, ¿a qué hora empezó a sanar? A las 7, justo la hora con la que ese hombre estuvo hablando con Jesús. Amén. Por su llaga he sido sano. Él envía su palabra y me sana. Amén. Empieza a orar en lenguas y empieza a fortalecer y empiezo a crear dentro de mí un espíritu que me está trayendo fortaleza, me está sanando en mi interior. Amén. Por eso el Espíritu Santo es muy importante y poderoso en nuestras vidas, porque empieza a rejuvenecer. Dice que nos va a rejuvenecer como el águila, nos rejuvenece como el águila. El águila, cuando llega a una edad, si no hace un sacrificio, se muere. Pero el águila que quiere seguir viviendo tiene que coger e irse a un pico alto y allí romperse el pico, porque ya el pico es tan grande que no puede comer, y si no puede comer se muere. Las garras son muy grandes y no puede ni volar. Entonces ese animal se va arriba a la montaña y empieza a romperse el pico con las piedras, y a romperse se rompe las garras, el pico, y entonces cuando se rompe el pico le empieza a crecer nuevamente. Pero ese sacrificio que ha hecho el águila hace que dure 30 años más de vida. Entonces muchas veces nosotros tenemos que hacer sacrificio para vivir. Amén. Porque la fe sin obra está muerta. Y muchas veces queremos hacer cosas o queremos tener las promesas de Dios, pero no damos pasos de fe. Hay que dar pasos de fe. Pasos de fe. Pasos de fe. Tú estás creyendo la fe con obras. Tú estás creyendo, el Señor tiene que ver esa obra dentro de ti. Amén. Estamos creyendo que Dios va a hacer maravillas, va a hacer milagros. Vamos a creerlo en el nombre de Jesús, que Dios va a hacer cosas grandes. Tercera puerta, la fe que obra por medio de la confesión en sus promesas. Es la fe que obra a través de la confesión en sus promesas. Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Creí, hablé. Creí, hablé. Yo hablo lo que estoy creyendo. Me voy a morir. Eso es lo que tienes. Es tu fe. La fe obra tanto para un lado como para otro. La fe obra para un lado como para otro. Porque el hombre será saciado de lo que confiesa su boca. Si tu boca habla siempre negativo, estoy mal, qué calor, esto no hay quien lo aguante, qué fastidio, otra vez venir al culto, hay que ver, Eso es lo que tienes, porque tú estás creando el colchón, estás creando la vida. Entonces, cuando tú dices, lo puedo, voy hacia adelante, lo tengo, lo consigo, sé que lo voy a hacer, sé que Dios lo va a hacer, sí, pero tú tienes que cambiar, tenemos que cambiar nuestra forma de ser, tenemos que cambiar nuestro lenguaje, tenemos que cambiar nuestro lenguaje.
Tú no sabes el poder que tienen las palabras. La palabra tiene poder. Dios creó todo por medio de su palabra. Dios sustenta todas las cosas por medio de su palabra. El Señor dice, no volverá vacía mi palabra, sino que hará todo para lo que fue enviada. La palabra, tanto para una cosa como para otra, tiene poder. Sino que te digan continuamente, tú dile a un niño continuamente, no sirves para nada, no vales para nada, eres un vago, no vamos a sacar nada bueno de ti. Ese niño lo vas a tener en las drogas, lo vas a tener metido en prisión cuando sea mayor, porque tú has generado en él una desconfianza, lo has puesto, pero si tú le vas diciendo, tú eres un valiente, tú puedes, tú vas a llegar a la universidad, tú vas a ser un médico, tú vas a ser un abogado, tú puedes conseguirlo. ¿Por qué? Porque te están dando fortaleza, te están animando. Pero si tú le estás diciendo a tu hijo, no sirves para nada, no vales para nada, vaya trasto. Tú estás formando el carácter. Pero forma el carácter de Cristo. Cree en la palabra de Dios. Cree en su palabra ahora. Amén. Hay cristianos que siguen siendo de la vieja escuela. No están creyendo en Dios. No están creyendo, porque creer en Dios es creer en su palabra. Porque estamos creyendo en el Dios de la palabra. No estamos creyendo en otro Dios, estamos creyendo en el Dios de la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es el Verbo? Dios. La palabra es Dios formando nuestras vidas. En el principio todo estaba mal, pero viene el Espíritu Santo y empieza el Señor a hablar su palabra y empieza a transformarlo y a crearlo todo. Y eso es lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas, creando por medio de su palabra en nosotros. Lo creas o no lo creas, pero hermano, al final nos daremos cuenta. O sea que la fe obra por medio de la confesión en sus promesas. Amén. Hemos dicho que por las llagas de Jesús soy sano. Amén. Hemos dicho que el Señor envió su palabra y lo sanó. Amén. Hemos dicho que la fe obra por medio de la confesión. Ahora tenemos otro punto precioso. El poder de la sangre de Jesús. Amén. La sangre de Jesús tiene poder para sanar, para perdonar. Porque si la sangre de Cristo nos redime y nos perdona, quiere decir que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y si el pecado no tiene poder sobre nosotros, la enfermedad tampoco tiene poder sobre nosotros. ¿Amén? No me estáis creyendo. Bueno, es igual. Yo lo estoy creyendo. Si vosotros no lo creéis, es cosa vuestra. Yo lo estoy creyendo. Yo creo que la sangre de Cristo tiene poder. Yo creo que no hay demonio que se acerque si yo le digo en el nombre de Jesús, de hecho fuera, y proclaman la sangre de Cristo. Amén. Pero el enemigo juega con nosotros, baila el tango con nosotros y hace lo que le da la gana, porque muchas veces no somos capaces de coger autoridad. Tenemos que saber dónde viene el enemigo. Él viene siempre a hacer daño. El poder de la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Pues si la paga del pecado es muerte y enfermedad, su sangre nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Lo he dicho antes de memoria, pero vamos a verlo en la palabra, para que no digáis que me lo invento. Pero si andamos en luz, no en oscuridad, si andamos bien delante del Señor, si andamos correctamente delante del Señor, no andando en pecado, andando en luz. ¿Amén? Como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, y la sangre, como si fuera algo continuo. Si vivimos en comunión, si vivimos en luz, si vivimos bien, es como un río que te metes dentro y continuamente te está limpiando de pecado, te está limpiando el Señor. ¿Amén? Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si el Señor nos limpia de todo pecado, significa que ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Y si el pecado no tiene poder, la enfermedad se tiene que ir de nuestro cuerpo. Amén. Porque Dios restaura, Él es un restaurador, Él es mi sanador. Yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador.
Amén. Yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué es el Señor nuestro? ¿Qué es el Dios nuestro? Nuestro sanador. Amén. Los médicos te pueden dar pastillas para tranquilizarte, lo que tú quieras, pero mi sanador es Jesucristo. Amén. Él es mi sanador. Él es mi sanador. Si Él me quiere sanar, me sanará. Y si no me quiere sanar, se hará su voluntad. Pero Él es mi sanador. Amén. El hecho de que Dios no me sane no significa que no sea mi sanador. Porque Él va a hacer su voluntad siempre. Pero yo digo, Señor, tú eres mi sanador. Amén. Claro. O sea, no, yo no le estoy obligando al Señor a que me sane. No, yo estoy diciendo, Señor, tú eres mi sanador. Amén. Tú harás tu voluntad, pero tú eres mi sanador. Amén. Entonces, eso es importantísimo que lo entendamos. Venga. Quinta puerta. O quinto punto. Hay poquito, A las 9 acabo. La adoración. La adoración. La adoración. Cuando adoramos, en la adoración se rompen cadenas, en la adoración se rompen yugos. En la adoración, Pablo y Silas, cuando estaban metidos en la prisión, en lo más oscuro, cuando empezaron a adorar al Señor, dice que las puertas de la cárcel se abrieron, hubo un terremoto y se rompieron, se quedaron libres los presos. Hay poder cuando tú empezamos a adorar al Señor. El hecho muchas veces es que simplemente cantamos y adoramos aquí en la iglesia, pero tenemos que aprender a adorar a solas al Señor, levantar nuestras manos y adorar al Señor, en nuestras casas también. Porque si tenemos que adorar al Señor, se puede adorar de muchas maneras. Amén. ¿Sabes un secreto? Y esto es muy importante. Nosotros tenemos que depender siempre de Dios. Porque el humilde es el que depende de Dios. El soberbio pasa de Dios. El soberbio no necesita a Dios, pero el humilde necesita a Dios siempre. Amén. Entonces la adoración, cuando tú empiezas a adorar al Señor y tú le dices, gracias Señor, te amo Señor, te necesito, no puedo vivir sin ti Señor. Cuando tú empiezas a adorarle en tu corazón y tú empiezas a tener esa necesidad de Él, el Espíritu Santo empieza. Pero cuando nosotros dejamos de adorar, entonces estamos diciendo al Señor, no te necesito. Pero hay que aprender a adorar al Señor. Amén. Muy bien. Seguiremos hablando porque los viernes yo quiero hablar de sanidad. Vamos a hablar de sanidad los viernes. Y vamos a orar por sanidad. ¿Hay alguien enfermo esta tarde? ¿Hay alguien que necesite sanidad? Amén. Y si no, vamos a orar por los que están enfermos. Amén. Y vamos a enviar la palabra a los que están enfermos. Amén. Porque tenemos hermanitos que están enfermos, hermanos que necesitan ser sanos. Pero vamos a traer fe a la iglesia. Vamos a traer fe a la iglesia para que Dios empiece a obrar. Porque lo que estamos hablando y la fe que estamos trayendo es lo que Dios va a hacer en la iglesia. Amén. Si hablamos de sanidad, Dios traerá sanidad. Si hablamos de salvación, Él va a traer salvación. Si hablamos del amor de Dios, el amor de Dios va a venir, va a descender sobre nosotros. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a enviar la palabra para que Dios traiga sanidad sobre los que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos, Señor, a los enfermos de tu iglesia, Padre.